En este mundo hay dos grupos de personas: los que son hijos de Dios y los que no lo son. En este sentido, no hay exoneración ni neutralidad. Todo ser humano tiene una filiación espiritual, y cuando se trata de los hijos de Dios, estos no se definen por las buenas prácticas o por tener fe. Por cierto, los estudios muestran que el 84% de la población mundial tiene alguna religión, y a medida que nazcan más personas, el mundo se volverá cada vez más religioso. Así lo señala una encuesta realizada por Pew Research Center. Observe, el mundo es cada vez más religioso. No hay falta de fe. Pero cuando miramos el estado de nuestra sociedad, en realidad estamos mirando el estado de la mayoría de las personas. ¿Puede tal desorden resultar de los hijos de Dios? Los hijos muestran las características de sus padres. Cuando se trata de los hijos de Dios, esto no podría ser diferente. El Espíritu Santo me viene a dar paz, tranquilidad, fe, fuerza, fortaleza, cosa que yo ya no tenía. Ahí el Espíritu Santo me viene a revelar y a dar todas esas cosas que a mí me hacían falta. Él viene a quitar ese vacío que yo sentía dentro de mí para llenarme de Él. Y en el momento ahora me siento muy fuerte. La culpa desapareció totalmente. Para mí es lo más valioso porque Él borró mis heridas, Él me restauró, Él me hizo ver que soy valiosa para Él, que Él me ama, Él me hizo otra persona. Estoy alegre, soy una mujer contenta, con mis hijos la pasamos bien, con todo. El Espíritu Santo hizo todo lo que llenó ese vacío. Nacieron del Espíritu Santo. Tuve el verdadero amor de un padre. Ese amor que yo siempre busqué, lo tuve con él. Esa paz que yo que supuestamente buscaba con vicios, la tuve sin medida. Dios me transformó, Dios cambió mis pensamientos. Él me hizo amarme, principalmente a mí, a quererme como yo soy. Dios quitó ese dolor que yo sentía en mi alma. Dios quitó ese dolor, esa tristeza que yo traía cargando. Esos pensamientos, ¿no? Esos sentimientos de decir que yo no valía nada, que yo no era importante para nadie, todas esas cosas que me lastimaban, Dios lo borró con el Espíritu Santo. No hay palabras para agradecerle al Espíritu Santo todo lo que Él ha dado en mi vida. No existen palabras humanas para decirle a Dios cuánto lo amo. Y este es el sello de la autenticidad de los verdaderos hijos de Dios. Para mí el Espíritu Santo es mi mayor tesoro porque es el sello de saber que soy ahora hija de Dios, de que nada ni nadie me va a poder dañar porque tengo la fuerza, el poder, la sabiduría, la guía de Dios mismo dentro de mi ser. Cuando yo recibo finalmente el Espíritu Santo, para mí, ese día yo quería saltar, yo quería abrazar a la gente, yo quería gritarle al mundo entero que algo había pasado adentro de mí, que yo me sentía totalmente distinta. Su vida ha mostrado la voluntad de Dios. Campaña de Israel en el Monte Calvario, lugar donde Dios le dio el poder de convertirse en Hijo de Dios.